Bueno, en estos días tuve una experiencia cinematográfica realmente conmovedora al encontrarme con el documental Punto de Encuentro. Es un documental sobre la memoria desde los hijos, pero con un formato que yo no había visto antes, porque se trata de dos hijos de víctimas de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Una de ellas sobrevivió y la otra es un detenido desaparecido. Y cómo estos dos hijos, a través del testimonio de los sobrevivientes, de sus madres, de este padre que sí está, y de los documentos de época, van tratando de rearmar este puzzle de misterio que es quiénes fueron sus padres. Ambos, especialmente en el caso de Alfredo, él no alcanzó a conocer a su padre porque fue detenido cuando él tenía 18 días. Y es en ese ejercicio de rearmar esta historia y de representarla de manera ficcional, de hacer un casting, de buscar actores, de recrear escenas, que ellos van armando esta historia. De verdad es un documental muy conmovedor y estamos con su director, que está con nosotros acá, Roberto Baeza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación y tener la oportunidad de hablar de nuestra peli. Sí, bueno, lo primero que le dije a Roberto apenas se sentó acá, que felicitaciones, me pareció que es una película muy conmovedora, pero además a estas alturas es una película muy original, aunque nosotros en cinechile.cl siempre remarcamos la idea de que no hemos hablado suficiente de dictadura, a pesar de que la gente diga, no, pero todo el cine chileno. No hemos llegado al 15% de la producción total del cine chileno de los últimos 20 años. Esto grábeselo en su cabeza cuando le escuche una y otra vez diciendo, nah, pero que el cine chileno solo ha hablado de la dictadura. No, menos del 15% de la producción de cine chileno de los últimos 20 años ha tocado este tema. Y es evidente que es una herida que está ahí presente. Pero en el documental sí hay bastante producción, y hay bastante producción desde los hijos. Películas hermosas como Mi vida con Carlos, como El edificio de los chilenos, ¿cierto? Y hay más que han tocado desde ese punto de vista y que en estos casos además han sido realizados por los mismos hijos, ¿no? Ustedes escogieron otro camino, un camino que me pareció tremendamente original en términos narrativos, pero también súper arriesgado y difícil en términos de producción. ¿Por qué escogieron contar esta historia de esta manera? Mira, yo creo que se dio de manera natural de alguna manera en el proyecto, porque Paulina y Alfredo, que son los hijos, ellos se dedican al audiovisual, ¿sí? Pero ellos en principio querían hacer una ficción sobre esto, ¿ya? Y lo que pasó es que yo era el asistente de dirección en un principio, y he sido testigo de esta historia porque Paulina es mi pareja y Alfredo es mi amigo. Y yo era el asistente de dirección, pero con el andar del tiempo, cuando fuimos desarrollando el proyecto, ellos se empezaron a dar cuenta que iban a ser personajes, entre comillas, no que iban a estar dentro del documental, porque nos dimos cuenta que lo más importante iba a ser el proceso de hacerlo. Y de alguna manera decidimos dar vueltas a las cámaras y mostrar ese proceso, donde ahí hay una valentía enorme también de Silvia y Lucho. Sí. Y yo te diría que así se fue gestando, y ahí decidimos elegir algunas escenas clave de la vida de los padres, que son los últimos días, para poder escenificar eso, ¿no es cierto? Y a través de eso ir construyendo este documental y hablar de los temas en el fondo que queríamos relevar, ¿no? Ahora, ahí hay varias cosas que se cruzan, Roberto. Una, que uno puede pensar la necesidad humana que tienen estos hijos para confrontar la ausencia de sus padres. En el caso de Paulina, claro, Luis, su padre, retorna en algún momento y ella tiene una relación con él, pero también es muy conmovedor porque en el documental se dicen cosas que nunca se habían dicho, y es muy fuerte. A mí me dio mucho pudor, incluso así como, oye, estoy viendo esto, como que me imagino ustedes filmando esto, ¿no? Pero en el caso de Alfredo, es la reconstrucción de un fantasma, básicamente. Al no, simplemente no lo conoció y tratar de entender, ¿no? Y también a él le complica mucho porque él quiere quedarse con la parte luminosa, y cuando están recreando la parte de las torturas, las partes del dolor, él dice, esta no es la parte que yo quiero ver de mi papá, pero también es parte del proceso. Entonces, cuéntanos sobre esa tensión emocional que está puesta ahí, y que luego se traduce en un objeto cinematográfico. Sí, claro, yo te diría que fue muy complejo esto, como un poco de las expectativas. Alfredo tenía esta necesidad de armar el recuerdo, de tener la imagen, de poder hacerla y materializarla, digamos, a través del cine, ¿no? La Paulina, claro, todo lo que tú comentas con
con su padre, que hay muchos pendientes ahí, ¿no? Silvia también un poco con sus emociones. Silvia, que fue la pareja de Alfredo, que es la mamá de Alfredo. Alfredo, Claro. papá y Alfredo, hijo. Con un poco ahí las emociones un poco atascadas, ¿no? Claro, entonces, y por otro lado también están los actores, ¿no es cierto?, que hacen que Lucho, Silvia, Paulina y Alfredo también se enfrenten a revisar este momento, ¿no es cierto?, una y otra vez. Por lo tanto también como que se junta el pasado, el presente y el futuro de alguna manera, así de lo que está ocurriendo ahí. Ahí se me fue. Bueno, y finalmente eso, lo que nosotros somos testigos mientras vemos la película es de este proceso. Yo creo que lo más conmovedor son las emociones de ellos frente a ese pasado que se les hace presente en la resignificación, ¿cierto? A mí me parece muy conmovedor el ejercicio de casting, de cómo finalmente se encontraban estos actores y actrices para representarlo. En el caso de Silvia, verse a sí misma, ¿no? Interpretada, y lo que a ella le pasa. Y ustedes filman lo que a ella le pasa. Y también me parece que es de una gran generosidad de parte de ellos cuatro, pensaríamos, ¿no? Que son todos víctimas de las violaciones a los derechos humanos de este país, de manera directa o de manera indirecta, cómo esos fantasmas nos siguen acompañando. A ellos les siguen acompañando de manera directa, pero ahí uno se pega el salto y dice, bueno, vivimos, Chile es esto. Sí, nos acompañan definitivamente a todos. ¿Sí? Yo fui muy consciente de esto cuando el año 97 se abrió Villa Grimaldi. Y yo fui con el Lucho y la Paulina a visitar Villa Grimaldi, íbamos con nuestro que fue hijo, donde ellos estuvieron detenidos. Donde ellos estuvieron detenidos, y fuimos con nuestro hijo, el Vicente, que tenía 4 años en ese momento. Y el único lugar que quedaba en la Villa Grimaldi de pie era el lugar donde habían torturado al Lucho. Que es la torre. Que es otra sala, otra sala que estaba al lado de la torre, porque la torre hoy día es una reconstrucción. ¿Sí? Y ahí el Lucho nos empieza a contar esta historia de sobrevivencia, y nos habla también de Alfredo, y yo, que soy una persona un poco progresista, qué sé yo, pero yo no tengo, o no tenía familiares torturados ni desaparecidos, tenía amigos, conocidos, pero cuando el Lucho estaba narrando esto, me di cuenta que también yo iba a tener que explicarle esto a mi hijo, que es su nieto, ¿no? Y creo que eso que permite la película, que es ponerse en el lugar del otro, aunque tú creas que está en la vereda contraria, digamos, a la persona que está ahí, permite una reflexión y permite una mirada diferente de este tema, digamos. Conversamos con Roberto Baeza, quien es el director del documental Punto de Encuentro, que se estrenó ayer en diversas salas del país. Vamos a tener concurso la próxima semana, hoy día es viernes, ya como vamos cerrando, pero vamos a tener concurso la próxima semana y vamos a estar regalando invitaciones para que vayan a ver la película, pero el ideal es que no se aguanten hasta que regalemos invitaciones, que vayan este fin de semana. Es muy difícil para el cine chileno poder sostenerse, y yo creo que en este caso, en este momento, una película como esta es un espacio de resistencia. Y también te quería preguntar por eso, porque ustedes filmaron la película a finales del 2019 y hasta marzo del 2020, justo antes de que la pandemia cerrara eso, y justo en el momento de mayor efervescencia de la revuelta. Y además, vuestra productora, La Toma, está muy cerca de la Plaza de la Dignidad. Y entonces hay una reflexión de parte de los protagonistas, ¿cierto?, sobre esto que pasó hace 50 años, aquí está, y este es el momento de esperanza, ¿no? Y a mí me dio mucha pena, hay un momento donde dice, bueno, que parece que Silvia le dice a Paulina que había escuchado a Alfredo decir que había que hacer las cosas en ese momento, en el 73, porque esa era la oportunidad que tenían para construir el Chile que querían. Y si no lo hacían ahora, iban a pasar 50 años. Corte 50 años, 2019, o casi tenemos la revuelta, pero corte 2023, y estamos en un país desmemoriado y con visos negacionistas hoy día, Roberto. Entonces te pregunto también cómo las emociones de ustedes respecto a cuando hicieron la película, que parecía un momento de mucha esperanza y de mucha memoria, entre que la película se estrena en un momento de mucha negación y mucha distancia, con estos procesos de memoria, pues cambia todo, ¿no? ¿Cómo lo están recibiendo ahora en el momento del estreno? Sí, mira, como decía, nuestra productora queda muy cerca de Plaza de la Dignidad, y cuando hicimos el casting y los actores llegaban a hacer el casting, venían cargados con el estallido social. Eso también es
ocurre de manera muy natural. En un momento nosotros pensamos en parar la filmación, porque se nos estaba metiendo este tema, digamos, pero estaba tan presente que era necesario hacer una reflexión sobre eso también en la película, ¿no? Yo estoy un poquitito desesperanzado con el proceso a nivel personal. Me acuerdo también El proceso constituyente. de constituyente, claro, sí. Y me acuerdo también que cuando estuvo el estallido, ponte tú, Claudia, que es la actriz que representa a Lucho, le preguntaba a Lucho, le decía, chuta, ¿cómo te sientes tú? ¿No es cierto? Porque esto vuelve tantas cosas a tu memoria y quizá hay una pena, una frustración. Y el Lucho le decía, no, al contrario, ¿no? Vuelvo a ver a la gente en las calles, ¿no? Alfredo podría estar ahí, ¿sí? Alfredo estaría ahí marchando con nosotros. Entonces la verdad es que teníamos mucha esperanza, pero claro, hoy en día uno ve que el proceso un poco se está olvidando, se está diluyendo y es un poquitito desesperanzador. Ahora, siendo eso así, y ese es el contexto, ¿no? Y en el año de los 50, la conmemoración de los 50 años del golpe, la agenda mediática está absolutamente y estratégicamente tomada por los temas de seguridad. Aparece este sesgo de memoria, este momento, rayo de memoria, diciéndonos, ojo con esto, y no solamente con esto que pasó, sino con esto que nos sigue pasando, porque probablemente lo más conmovedor de la película es ver cómo para Paulina, para Alfredo, para Silvia, para Lucho, es algo que tiene que ver con el hoy, no es algo que pasó hace 50 años, ¿no? Entonces cuéntanos cómo sientes tú que se estrene la película hoy día puede aportar a los diálogos necesarios. Sí, mira, yo creo que es una película que no quiere dar respuestas, quiere hacer preguntas, quiere que la gente conecte no solamente con el tema de memoria político, sino que también con los propios pendientes, ¿no? Es una película que tiene que ver con la familia y cómo la familia trata de enfrentar un trauma. Y también yo creo que es más allá de izquierda y de derechas, es tratar de ponerse en el lugar del otro. Lo que la película trata de hacer es buscar la empatía y la conversación, esta conversación que nos hace falta. Sabemos de datos, hemos escuchado como la historia dura, pero nunca hemos hablado de qué fue lo que nos pasó como personas. Y que nos sigue pasando. Y que nos sigue pasando, y de repente tú estás en esa sobremesa familiar, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que hay unos vacíos, hay unas cosas extrañas que no nos atrevemos a hablar. Y la película viene a decir, hey, es mejor hablar, porque es la única manera de sentir empatía, de ponerse en el lugar del otro y de producir una reflexión y finalmente un cambio, ojalá un cambio, ¿no? Sí, estaba pensando que el problema del silencio es que siempre va a ser ocupado. Entonces, cuando guardamos silencio, va a venir otro y va a instalar un discurso, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? A mí, no sé si te pasó cuando viste, justo ayer estaba hablando con alguien sobre esto, viste Argentina 1985, y yo miraba con una envidia esa película, no por la calidad de la película, porque eso se puede hacer en Chile, honestamente, sin problemas, sino por el relato, y decir, qué pena que nosotros no tenemos una historia oficial. Tenemos 2 informes de derechos humanos, pero los 2 fueron voluntarios y por lo tanto no tenemos toda la información puesta ahí. Y uno de ellos está cerrado hasta los en 2040 más o menos. Entonces hay un montón, cumpliendo 50 años de este momento tan traumático, de esta herida abierta de nuestra historia, con cuyos fantasmas seguimos habitando, estamos en este momento tan terrible y quizás probablemente pasa necesariamente lo que tú dices, ¿no? Encontrarnos para poder hablar esto desde lo humano, más que desde los espacios de militancia. Y quiero volver sobre algo que tú decías, Roberto, a propósito de que aparecen tus hijos en el documental. Sí. Y también las hijas de Alfredo. Y cómo la elección que ustedes tuvieron, ¿no? Como realizadores, de decir es importante que los niños estén involucrados en esta historia. Sí, o sea, fue duro también. Sí, yo creo que, claro, el documental de alguna manera, que es un poco lo que me pasó a mí cuando yo me fui acercando a esta historia, que tú participabas de unas conversaciones brutales y tú decías, bueno, pero ¿por qué estoy aquí? ¿No es cierto? Quizás ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Claro, quizás no quisiera estar aquí porque tengo que escuchar esto, pero al mismo tiempo es fascinante lo que ahí ocurre y a uno como espectador también se le van abriendo capas y
y uno va soltando también sus propios pendientes, entonces ahí se produce una comunión bien importante y en eso eran fundamentales los hijos, porque son ellos los que heredan la historia, ¿no? Si finalmente... Y los fantasmas. Claro, los fantasmas, y mientras tú menos tengas eso resuelto, más se lo vas entregando a tu hijo, que llega el momento en que van a hacer las preguntas, ¿no? Y esas preguntas que tú le hiciste a tu padre. Entonces, eso era muy importante. Y lo otro muy importante fue la relación con los actores, con Félix, Pablo, la Cecilia y la Claudia. Que interpretan a las dos parejas. Interpretan a las dos parejas y ellos también habían escuchado esta historia, no quizás de alguien tan cercano, un sobreviviente, pero de alguna manera también tienen la edad que tenían Lucho y Alfredo en esa época y estaban viviendo el estallido también, ¿no? Entonces ahí hubo algo que yo creo que se reflejan varias generaciones dentro de la película y ahí uno puede conectar con cualquiera de esas capas, digamos. Sí, claro, y además pasan dos cosas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, así como narrativamente, cinematográficamente me parece que es un ejercicio tremendamente interesante. Y luego humanamente, las escenas en donde además ustedes se detienen mucho en filmar a Silvia y a Lucho cuando ellos están viendo las representaciones. Y yo estaba todo el rato pensando, ¿qué habrá en esa cabeza? ¿Qué habrá en ese corazón? Ustedes se detienen para captar su conmoción, su emoción, su rabia en algunos momentos, su frustración, su melancolía, está todo ahí puesto y creo que eso es súper valioso, ¿no? Es valioso que queden esos testimonios de la emoción, no solamente del discurso, de la emoción que queda puesta ahí. Así que, bueno, a través de ti le mando felicitaciones a toda la gente que participó en la película porque me parece que es un acto de valentía tremendo, exponerse de esa manera para que nosotras y nosotros, algunos que sí tienen en su familia víctimas de violación a los derechos humanos, quienes no las hemos tenido, pero sí vivimos en este país que está cruzado por estos fantasmas y estos dolores, necesitamos entenderlos mejor para poder hacer el ejercicio que nos falta, que es el ejercicio de empatía, y esa es la invitación sin duda de Punto de Encuentro. Está en salas desde ayer, de verdad les invitamos enérgicamente a que la vayan a ver. La película ya ganó Mejor Dirección de la Competencia Internacional del Sanfic, Mejor Película de la Competencia de Largometraje Internacional de Antofagasta, el Premio del Público y Mención Especial de Jurado de la Competencia Chilena de Largometrajes del Festival de Viña, Mejor Documental Nacional en Rengo, el Premio del Público en el Festival de Fesicho. O sea, como ven, no es solamente mi palabra, hay un montón de gente que ya la ha visto y que está diciendo la película es buenísima. Vayan a verla. Hemos estado conversando con su director, Roberto Baeza. Gracias, Roberto, por venir a la radio. Muchas gracias, Antonella, y todos invitadísimos e invitadísimas, y nos vemos en el cine. Sí, nos vemos en el cine y toda la información la pueden seguir en las redes de Market Chile porque ahí están distribuyendo la película. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.